Bienvenidos y bienvenidas. En este video exploraremos de manera clara y visual el funcionamiento de algunas de las compuertas lógicas más fundamentales de la electrónica digital, AND, OR, NOT, NOR, NAND, y utilizaremos una herramienta de simulación virtual que emula el uso de una protoboard o placa de pruebas. Este tipo de simulación nos permite observar el comportamiento de los circuitos digitales sin necesidad de componentes físicos, facilitando así el aprendizaje práctico. Las compuertas lógicas son los bloques esenciales que forman parte de casi todos los dispositivos electrónicos modernos. Están presentes en calculadoras, relojes, teléfonos, electrodomésticos y por supuesto en computadoras y microcontroladores. Comprender cómo funcionan estas compuertas no solo es fundamental para estudiantes de electrónica o ingeniería, sino también para cualquier persona que quiera entender cómo se toman decisiones lógicas a nivel de circuito, donde solo hay dos posibles estados, encendido o apagado, 1 o 0, alto o bajo. Comencemos observando la lógica detrás de cada compuerta y cómo se representa su comportamiento usando interruptores, cables, LEDs y por supuesto una fuente de alimentación. Cada simulación nos ayudará a visualizar cómo fluye la lógica digital en tiempo real. Empezaremos con la compuerta NOT. Esta compuerta es esencial, ya que la compuerta NOT, también llamada inversora, esta compuerta solo tiene una entrada y su función principal es invertir el valor lógico de esa entrada. Si la entrada es 1, la salida será 0. Si la entrada es 0, la salida será 1. Es como decir no. Si algo está encendido, la compuerta lo apaga. Si está apagado, lo enciende. En nuestro montaje virtual colocamos un interruptor que controla la entrada de la compuerta NOT y un LED que representa la salida al principio. Entonces, el interruptor está apagado, lo representa un 0 lógico. Como la compuerta invierte el valor, la salida es 1 y el LED se enciende. Cuando activamos el interruptor, el valor de entrada pasa a 1, por lo tanto la salida se invierte a 0 y el LED se apaga. Esta compuerta es muy útil para negar condiciones, así evitar un sistema se active bajo ciertas circunstancias. También es clave en la construcción de las compuertas NAND y NOR más complejas. En este video vamos a ver todo lo referente a la suma booleana o también conocida como compuerta OR, dando a entender su principal funcionamiento, sus características y su tabla de verdad. Para tener una mayor comprensión de este tema, tenemos que entender el lenguaje binario, el cual es de unos y ceros, que es encendido y apagado. Una vez entendido este tema, tenemos que apreciar que en una compuerta sencilla OR siempre va a haber dos entradas y una salida.
En un término de suma siempre va a ser igual a 1 cuando sus literales o términos siempre terminen en 1. Y un término de suma es igual a 0 si cada una de sus literales son igual a 0. Esto lo vamos a comprender mejor en su tabla de verdad. Para entender la tabla de verdad, como les comenté hace rato, siempre va a haber una entrada A y una B. Podemos denominar la salida como un valor X. Cuando el valor A y B es 0 en las entradas, en salida por ser una suma va a ser 0. Cuando las entradas son 0 y 1, en la salida siempre va a ser 1, por lo que quiere decir que va a ser encendido. Al igual que se puede retomar como si B es 1 y A es 0 o A su viceversa. Y cuando ambas entradas son 1, la salida siempre va a ser 1. No se puede pasar más de el valor literal 1 porque estamos hablando del lenguaje binario. Por lo que nos da a entender que la operación OR es la suma en el álgebra booleana. Ahora pasaremos con una breve explicación sobre cómo conectar nuestra compuerta OR en un simulador. Nuestro simulador de circuitos es una aplicación muy didáctica, lo cual nos permite el aprendizaje correcto de una manera básica. Una vez que hayamos entendido esto, tenemos que mandar a traer los componentes, que sería una protoboard, un apartado de switches y un LED. Ya que estamos con eso, tenemos que conectarlo primero a GND y después a VCC. Ya que está todo conectado, los tres componentes que mandamos a traer, pasamos con la conexión de las entradas y salidas, pero para eso tenemos que consultar la datasheet de nuestra compuerta OR, o también conocida como 74LS32. Si nos fijamos en nuestra datasheet, nos indica que en la parte inferior, o también conocida como la parte de abajo del GND, nuestros pines 1 y 2 son nuestros pines de entrada y nuestro pin 3 es nuestro pin de salida. Por lo que, guiándonos con eso y con lo referente explicado hace rato, podemos tomar como la conexión de nuestro pin 1, o también conocido tal vez como entrada A, en ponerle en nuestro switch, en el primer switch, que podría ser conocido como A. En el pin 2, que va a ser nuestra entrada B, conectarlo a la parte inferior del switch A para que sea nuestra entrada B, y ya tendríamos conectados al funcionamiento del switch. Ahora nuestra salida va a ser X, que lo tenemos así como en tabla de verdad, y ese se va a conectar directamente hacia el LED para que cuando mandemos las señales de la tabla de verdad, su funcionamiento sea o prendido o apagado. Por lo cual, si verificamos con nuestra tabla de verdad, todo aquel valor que tenga en la entrada un 1 va a prender el LED, y si no hay un 1 en esas entradas, o sea que todos los valores sean 0, el LED se mantendrá apagado, por lo que nos da un funcionamiento correcto y más didáctico para nuestro aprendizaje. La compuerta lógica AND, también conocida como compuerta Y, es esta compuerta que solo se activa su salida si todas sus entradas están activas al mismo tiempo. Es decir, su comportamiento es estrictamente acumulativo. Necesita una confirmación completa de todas sus condiciones de entrada para actuar. Imagina que tienes dos sensores que detectan la presencia de objetos. Si quieres que una máquina solo funcione cuando ambos sensores estén activos, entonces necesitarías una compuerta AND. En esta situación puedes observar cómo conectamos dos interruptores a la compuerta AND. Cada uno representa una entrada lógica. El LED al final representa la salida. Al principio, ambos interruptores están en posición del estado lógico, que es 0. El LED está apagado. Si activamos uno de los dos interruptores, el LED sigue apagado. Esto se debe a que la compuerta necesita que ambas entradas estén en 1 para dar una salida en 1. Solo cuando activamos los dos interruptores al mismo tiempo, la salida se vuelve 1 y el LED se enciende. Este comportamiento coincide exactamente con su tabla de verdad. 0 y 0 es igual a 0. 1 y 0 es igual a 0. 0 y 1 es igual a 0. Pero 1 y 1 es igual a 1. Este tipo de compuerta se usa para, por ejemplo, en sistemas de seguridad.
En este video veremos todo lo referente a una compuerta NOR, que es la sumatoria entre una compuerta OR, una 74LS32 y una sumatoria de una NOT, que es una 74LS04. Esta compuerta es una compuerta universal, la cual nos permite hacer una función de todas las compuertas lógicas y también se ocupa en circuitos integrados y sistemas digitales. Para entender su tabla de verdad de una manera más sencilla, tomaremos la compuerta NOR como entrada A y B y salida X. En sus entradas A y B, cuando los valores sean 0, el valor de salida siempre va a ser 1. Gracias a esto por la compuerta 74LS04, porque da como inversión al final la resultante. Cuando sus entradas sean 0 y 1, la salida siempre va a ser 0, al igual que cuando sean 1 y 1, por lo que como es un inversor siempre va a dar resultado de 0. En este caso su tabla de verdad solo estará encendida cuando los valores sean iguales a 0 en ambas entradas. Para entender mejor su funcionamiento en una simulación, entraremos a nuestro simulador de circuitos eléctricos y simplemente con la simulación anterior mandaremos a traer una compuerta 74LS04, que es la negada o la inversora, para conectar toda la función anterior que teníamos a nuestra entrada final, que al final solo sería conectar nuestra entrada de salida en la entrada de una NOT y la salida de la NOT conectar la LED, por lo que nuestro funcionamiento, al ser todo 0, lo va a encender, y cuando sea 0 y 1 el funcionamiento estará apagado. O también podría ser una manera diferente de conectarla, mandar a traer una compuerta 74LS02, que es la función NOR, y es al checar su datasheet simplemente nos indica que es inversa, por lo que nuestro pin 2 y 3 son nuestros pines de entrada y nuestra salida es el pin 1, que sería conectar lo mismo que la compuerta OR, simplemente cambiando nuestras entradas y la salida. Sería el mismo funcionamiento hacia los switches y hacia el LED, por lo que al final, como tabla de verdad, indica que todo aquel valor que esté en bajo en ambas entradas va a ser igual a la salida 1 o a llamado alto, por lo que indica que el LED estará encendido, y todo aquel funcionamiento que tenga como entradas alto y bajo en la salida siempre será 0. En esta práctica vamos a construir y simular el funcionamiento de una compuerta lógica NAND. Esta compuerta es fundamental en electrónica digital, ya que puede formar cualquier otra compuerta lógica. Realizaremos la simulación de dos maneras. Primero usando una aplicación de protoboard virtual y luego utilizando el software de Proteus. Los materiales que utilizamos en la protoboard virtual es una compuerta NAND, pulsadores y LEDs, fuente de alimentación que se verá es nuestra protoboard, y cables de conexión. Lo primero que se hace, como se puede observar, es colocar el integrado, o sea la NAND, sobre la protoboard y checar el datasheet y asegurarse de conectar correctamente la alimentación. El pin 14, si lo checamos en el datasheet, va conectado a VCC y el pin 7 a GND. A la hora de conectar las entradas A y B de la NAND, para conectar las entradas de A y B, como se puede observar, se usan pulsadores conectados y se conecta el pin de entrada A y el pin 2 de entrada B a estos pulsadores. Para conectar la salida, el pin 3 es la salida de la primera compuerta NAND. Y luego estos se unen a LED. Como es una simulación, no se puede ver el ánodo y el cátodo de LED, pero si lo hacemos en una protoboard normal, el ánodo de LED va a 5 volts o GND, según como esté orientado el LED. Como checamos en la simulación, la prueba de las 4 combinaciones posibles de entrada es 00, salida 1, 01, salida 1, 10, salida 1 y 11, salida 0. Se observa cómo el LED se enciende en todos los casos, excepto cuando ambas entradas están en alto. Como podemos ver, la compuerta NAND no solo apaga el LED cuando ambas entradas están activas. Esto coincide con la tabla de verdad de esta compuerta lógica, que es la inversa de la compuerta AND. Simulación en Proteus.
En esta necesitamos la compuerta AND, dos interruptores, un LED, una resistencia, que va a ser nuestro pull down, y fuente de 5 voltios. Colocar el circuito integrado. Aquí en Proteus se coloca el circuito integrado de 7400, el nuestro compuerta NAND. Se agregan dos interruptores y se conecta al pin 1 y al pin 2 de la NAND. Se coloca un LED en el pin 3 en serie con una resistencia de 220 ohmios. Conectar la alimentación y se inicia la simulación. Se cambian las posiciones de los interruptores para verificar las salidas. Al simular en Proteus observamos el mismo comportamiento. El LED se mantiene encendido mientras las entradas no sean ambas altas. Solo cuando ambas son 1, el LED se apaga indicando una salida baja. Esto confirma el funcionamiento de la compuerta NAND. Conclusión final. Hemos aprendido a construir y simular una compuerta NAND tanto en una protoboard virtual como en el software de Proteus. Esta compuerta es clave en el diseño digital y es la base de muchos sistemas lógicos complejos. Comprender su funcionamiento nos permite avanzar en la construcción de circuitos elaborados.